Hola a todos, bienvenidos a Pensando y Convenciendo, el espacio donde analizamos cómo la tecnología transforma nuestra manera de comunicarnos. Hoy vivimos en una época en la que no solo consumimos textos en libros o artículos impresos, sino también en redes sociales, videos, infografías, hilos, blogs, podcasts y noticias interactivas. Esto ha transformado la manera en que interpretamos la información y construimos ideas. Las nuevas tecnologías permiten que el consumidor de la información no solo sea un actor pasivo, sino que también le permiten participar activamente en el ejercicio de la información. Bueno, vamos pues. Analicemos los tipos de texto y su transformación en la era digital. Veamos, por ejemplo, los textos narrativos. Estos textos relatan una serie de acontecimientos, nos cuentan una historia. Antes, una historia seguía casi siempre una secuencia lineal. Hoy, en cambio, las narrativas digitales pueden expandirse por distintas plataformas y medios, ofreciendo múltiples recorridos de lectura. Ahora, hay que relacionar el texto con imágenes, enlaces, sonidos y comentarios de otros usuarios. Esto puede ayudar al lector a sumergirse con mayor atención e incluso comparar con facilidad con otros textos, porque ya no solo basta conseguir una sola línea de acontecimientos. Podemos interactuar con el texto también. Como lo desarrolla Paredes Otero en su libro Narrativas y usuarios en la sociedad transmedia, la lógica transmedia permite que las historias se construyan entre varios soportes y que el usuario participe en su expansión. Un ejemplo de todo lo que estamos diciendo, por ejemplo, son los storytellings, que terminan apelando a las emociones de manera inmediata, mientras el uso de material audiovisual. Ahora dirijamos nuestra mirada a otra clase de textos, a los expositivos. Estos textos son aquellos que tienen como objetivo informar, explicar y difundir conocimientos sobre un tema en específico. Ejemplo de estos son artículos científicos, artículos noticiosos, folletos informativos, entre muchos otros. Los entornos digitales han hecho que la información se presente de forma más breve, también visual e interactiva. Esto puede ser una ventaja, porque facilita el acceso y la comprensión, pero también plantea riesgos. No toda información resumida es confiable ni completa. Por eso, leer de forma crítica implica verificar fuentes, comparar perspectivas y distinguir entre datos, opiniones e incluso estrategias de persuasión. Por ello, estos textos suelen ahora incluir herramientas como los hipervínculos, las infografías y otras ayudas para comparar datos en tiempo real. Como lo explica Hernández Guerrero en su artículo The Translation of Multimedia News Stories, Regrading the Digital Narrative, refiriéndose a los textos noticiosos, dice que incluso las noticias multimedia se reescriben para adaptarse a nuevos públicos y plataformas, lo cual modifica la manera en que circula el contenido informativo. Ahora hablemos de los textos argumentativos. Estos textos son aquellos que expresan opiniones, posturas e ideas con la finalidad de persuadir al lector. Podemos encontrar en estos textos los textos críticos, artículos de opinión como las editoriales en los periódicos digitales o los alegatos judiciales, discursos políticos e incluso en informes de rendición de cuentas, entre muchos otros. Estos han adquirido un papel central en entornos digitales, ya que hoy encontramos un gran protagonismo. ¿En dónde? En las opiniones, en los debates y en los posicionamientos, incluso en los comentarios, foros, videos y publicaciones. Sin embargo, convencer en digital no consiste solo en opinar con fuerza, sino en opinar con argumentos, con claridad, evidencia y respeto por la audiencia. Un argumento convincente para públicos digitales debe de ser breve, relevante, sustentado y adoptado al medio en que circula. Se debe de adaptar
estar en el lugar en donde está puesto. No es lo mismo escribir un ensayo académico, por ejemplo, que responder a una red social. En cada caso cambia el tono, la extensión y la forma de presentar las pruebas. El rol de la IA y postura crítica. Actualmente, los desarrolladores digitales compiten entre sí por presentar la mejor y más actualizada herramienta de inteligencia artificial. Las empresas del ramo invierten millones de dólares para alimentar y desarrollar habilidades en estas herramientas con el fin de lograr llegar a más y más opciones de personalización y eficiencia frente a los usuarios. Gracias a ello podemos tenerlas como apoyo para facilitar la estructuración de ideas, para comparar fuentes y acceder a la información de manera mucho más sencilla y rápida. Pero ojo, se hace necesario que los usuarios se preocupen por desarrollar y ejercitar su pensamiento crítico. Al auge de las ideologías, ahora se suma la capacidad de las inteligencias artificiales de incidir para bien o para mal en la capacidad humana del análisis, de la libre escogencia en el consumo y de su posibilidad de presentar posturas propias, sin sesgos ideológicos externos. Un ejemplo real que nos muestra la necesidad ética y crítica del uso de las IA fue el uso de esta en Eslovaquia en el año 2023, donde a portas de los comicios electorales y por medio de una de estas herramientas manipularon una conversación entre un candidato y una periodista para hacer ver esta conversación como un plan para manipular las elecciones. Aunque dicho audio fue colgado en Facebook y muy rápidamente fue denunciado como falso, finalmente influyó en la toma de decisiones en toda una comunidad. Si bien este ejemplo es de un archivo de audio manipulado por IA, los diferentes tipos de textos digitales no escapan de ser afectados en su estructura por un uso no ético de los autores o inclusive en la incidencia personal que estos pueden tener en los lectores. Es necesario no solamente contrarrestar datos e información, sino además tener claro que un juego de algoritmos digitales jamás podrá reemplazar las capacidades y fortalezas que nos convierten en humanos. En conclusión, los textos narrativos, argumentativos y expositivos han cambiado profundamente en la era digital. La multimedia, las redes sociales y la inteligencia artificial han ampliado las posibilidades de leer y escribir, pero también nos exigen más criterio y reflexión. Comprender críticamente estos textos es clave para así participar de manera activa, ética y efectiva en una sociedad cada vez más digitalizada. Hoy abordamos un tema clave en nuestra formación profesional: poder reconocer los tipos de textos digitales y así saber leer, escribir y argumentar. Además vimos la importancia de hacerlo de manera crítica en una era de plataformas digitales y de inteligencia artificial. Soy Javier Eduardo Roa, estudiante de Ingeniería Industrial de la Uniminuto, y les doy las gracias por escuchar este podcast, Pensando y Convenciendo. Hasta la próxima.